Entonces, ahora sí, vamos a hablar primero, en la primera parte de esta urgencia bien frecuente de la especialidad, que son la epistaxis, trauma nasal y el cuerpo extraño nasal, muy frecuente ver en servicio de urgencia. Vamos a hablar cosas prácticas que pueden serle de utilidad. Primero, respecto a la epistaxis, saber que como definición la epistaxis es un sangrado originado en las fosas nasales y que puede salir generalmente por la nariz, pero también por la cavidad oral. Ahí hay que distinguirlo de otras entidades como la hematimesis y hemoptisis. Del epistaxis hay que saber que la mayoría de las causas van a ser locales, o sea, un problema de la propia mucosa nasal, traumatismo local, inflamación, infección o deformaciones del tabique que eventualmente predispongan lesiones de esta misma mucosa. Esas van a ser el 90% de las situaciones. ¿Y de qué parte específicamente? Del septum nasal o del tabique nasal, que es el muro que separa fosa nasal derecha de fosa nasal izquierda. Eh, Existen, por supuesto, otras causas, pero son las más raras. Siempre hay que partir pensando que la epistaxis va a ser de un origen local, generalmente traumático, causa inflamatoria, etcétera, y eso va a condicionar el manejo que ustedes van a realizar. Hay algunas causas sistémicas, por supuesto, pero es extremadamente poco frecuente. Incluso aquellos que tienen alteraciones de la coagulación u otra causa van a tener alteraciones locales que van a ser en el fondo la causa principal de la epistaxis y la otra van a ser condiciones asociadas que van a ser más difícil su manejo. Recordar cómo es la pirinola nasal, que hay huesos propios nasales, ya y eso es importante que lo sepan, estos huesos no son compresibles, a diferencia de los cartílagos que van a conformar el tercio medio de la nariz y la punta, eh, porque el manejo para la inmensa mayoría de la epistaxis va a ser la compresión del tabique nasal por vía externa. Eso quiere decir apretar a nivel del ala nasal contra el tabique nasal del lado que empieza a sangrar. No a nivel del hueso nasal, que es una maniobra que habitualmente se enseña, los pacientes lo tienen súper integrado, pero es algo que no es efectivo para controlar el sangrado. Si para con eso es que paro espontáneamente. La fosa nasal es súper irrigada por distintos sistemas arteriales. Acá vemos un ejemplo de un esquema, perdón, de una pared lateral nasal derecha y se ve cómo tiene irrigación por el techo, por arterias etmoidales que vienen de la arteria oftálmica, que a su vez es una rama de la carótida interna. Acá se ve carótida interna, probablemente es la oftálmica, y desde el ojo hacia la nariz vienen estas ramas a nivel superior. Tiene ramas también de la arteria maxilar, arteria esferopalatina, que es rama de la maxilar, la palatina descendente, palatina mayor, que ingresa por el foramen incisivo desde el paladar hacia la fosa nasal, y ramas también de la arteria facial, otra rama de la carótida interna. Todas estas ramas van a confluir en el tabique nasal, en el plexo de Kieselbach o área de Little que queda en la porción más anterior de la nariz y de ahí van a suceder la inmensa mayoría de los sangrados. Súper importante recordar eso. Entonces, causas locales, septum nasal, plexo de Kieselbach y eso va a ser compresible. Puede ser compresible con un tapón, pero normalmente eso no va a ser necesario y el manipular la nariz y poner un tapón puede generar más sangrado. Entonces, es preferible primero la compresión externa. En un paciente que llega sangrando, entonces, por supuesto, hay que hacer una evaluación inicial de su estado general, el ABC. Exámenes de sangre, en general, no van a ser necesarios. Recordar de nuevo, la mayoría van a ser causas locales. Hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo, eventualmente, si uno está pensando en ver necesidad de transfusión, que rara vez también es necesario solo por un sangrado nasal, y las pruebas de coagulación no son necesarias de rutina. Imágenes tampoco son necesarias para el diagnóstico o para el estudio inicial en la urgencia de una epistaxia. Entonces, el manejo inicial, recordar, casi toda la gente tiene inculcado que tiene que hacer esta maniobra para controlar la epistaxis, pero lo que está haciendo acá es comprimir los huesos por un grado que se genera en la parte anterior de la nariz, vaya hacia la rinofaringe, orofaringe, hipofaringe y haya una descarga posterior. Esa descarga posterior es súper esperable si uno está en esta posición, o gana y salga por el otro lado. Eso no lo convierte en una epistaxis posterior, sino que es el flujo normal que tiene la mucosidad de la nariz y en este caso la sangre. Entonces, eso no hay que hacerlo y es súper importante educar al paciente que, que nosotros vemos con sangrados recurrentes porque basta con enseñarle cómo se comprime el sangrado nasal para que no llegue al servicio de urgencia.
Y una maniobra tan fácil como esta, una pinza, uno puede comprimir solamente el lado afectado, sino que, aclaro, comprimir ambas fosas nasales, pero esto es el cartílago, el hueso propio nasal está acá. Y ahí uno está apretando el tabique nasal. Y la cabeza flectada, o sea, hacia adelante, para evitar que la sangre que esté en la nariz, que se haya acumulado, vaya hacia la faringe. Entonces, es importante también la educación del paciente, como les decía, que la causa más probable son causas locales, evitar factores de riesgo que hacen que el sangrado sea más frecuente y fácil, como la manipulación en los niños que tienen alergia, que están resfriados y se rascan la nariz, van a sangrar. Ahora, ese sangrado en general va a ser autolimitado, con esta compresión externa va a ser probablemente más que suficiente en casi todos los casos. Enseñar ese manejo en el domicilio. No es raro que sea una situación de estrés, sobre todo en niños, el sangrado, y que la gente no sepa bien cómo reaccionar, pero si ya lo saben de antemano, probablemente es mucho más fácil. En el colegio seguro no saben bien cómo manejarlo, entonces el niño que sangre, paciente que es bueno para sangrar, tiene que saber manejarlo en su casa porque van a resolverlo en la mayoría de los casos. Indicar manejo eventual del estado inflamatorio porque paciente que está con rinitis no controlada va a estar sangrando más frecuentemente. Y tranquilizar en la mayoría de los casos paciente y familia. Ya súper repetido, pero causas locales. Es raro que haya alguna otra condición. Por supuesto que la puede haber, pueden haber tumores también, pueden haber otras cosas, pero es extremadamente infrecuente. eh, en el universo de sangrados, que la gran mayoría son causas benignas. Hay que examinar la nariz con espéculo, pero también se puede utilizar el otoscopio, tratar de mirar el septum nasal, ojalá ver, en general se puede ver la cabeza del cornete inferior, el piso, y acá vemos un tabique nasal por el lado de la fosa nasal derecho con un punto que está sangrando. Y ese es el lugar más frecuente en que va a haber la epistaxia, una epistaxia anterior. Un manejo que no está disponible en servicio de urgencia, pero que eventualmente se puede realizar, lo hacemos nosotros en otorrino, es ver el punto que sangra, uno lo puede cauterizar con nitrato de plata. ¿Va a ser necesario en todos los casos? Lo más probable es que no, ¿ya? Pero si vemos un paciente que esté con un sangrado activo, que no se da la compresión digital manual, podría ser el paso siguiente y es preferible hacerle un tapón, la cauterización, ¿ya? Pero no es necesario en ningún caso hacerlo para toda la epistaxis. Tampoco un paciente que tiene epistaxis recurrente debe ser derivado otorrino para que se le realice una cauterización, porque tampoco es una solución definitiva. Hablamos que hay causas inflamatorias que va a generar heridas locales que van a sangrar. Esta cauterización, o que quede quemada la mucosa, dura aproximadamente una semana. Luego, que va a servir para cerrar una herida. Luego esta mucosa vuelve a su estado basal. Si ese estado basal es inflamación, puede generarse luego otra herida que va a sangrar. Y uno no puede estar cauterizando cada rato. Lo puede hacer, pero es un sinsentido. Y en los niños este procedimiento es complejo de hacer porque es muy doloroso. Entonces tiene un rol limitado para aquellas taxis que no paren con las medidas iniciales. Ahora, lo que pueden hacer en el servicio de urgencia, si es que la primera maniobra de compresión no resultó, es el taponamiento nasal anterior. Se puede hacer con distintos elementos, se pueden utilizar gasas, se pueden usar tórulas de algodón. La idea es poder llenar toda la fosa nasal desde el piso hasta lo más alto que se pueda, poner uno encima de otro y comprimir con esto tanto el septum nasal como las paredes laterales nasales. Para que eso suceda, tienen que ser varios tapones y tienen que quedar a presión. Y bueno, hay que saber cómo es la disposición de la nariz. Uno cuando ve el orificio nasal, no le tiene que pedir al paciente que extienda la cabeza, porque si uno sigue esta dirección, se ve la flecha que estoy moviendo, ¿no? Se dirige hacia la base del cráneo. Hay que seguir el piso nasal hacia la coana. Esto es similar a cómo se tomaba el PCR en los COVID y en la mayoría de los casos se tomaba mal. Si se toma en rinofaringe, no tiene por qué pedirle al paciente que eche la cabeza hacia atrás. Hay que seguir la misma línea del paladar hacia atrás, no hacia arriba. No hacia arriba. Uno ahí va hacia base de cráneo. Entonces, uno puede levantar un poco la nariz, ver el piso nasal y paralelo hacia atrás. Se pone un tapón del material que sea, se eleva
con una pinza que puede ser esta pinza bayoneta y luego otro por debajo. Se eleva eso, otro abajo, así, uno encima de otro de manera paralela. Hay distintos materiales, algunos que son más fáciles de poner que otros. Este Humerocel es un tapón que no necesita siquiera instrumentos para introducirlo, uno lo puede meter hasta el fondo y esto con agua, con suero o con la sangre se hincha. Es más fácil porque no requiere poner varios. Ahora, a veces hay pacientes que le puede caber más de uno y que sea necesario más de uno para comprimir bien, podrían ser dos. Si el taponamiento anterior falla, ¿y cómo uno sabe que falla? Porque estando taponado, sigue sangrando, pero el sangrado ustedes lo tienen que buscar a través de la orofaringe, que siga habiendo descarga posterior. ¿Qué va a ser la descarga posterior? Sangre cayendo detrás del paladar hacia la orofaringe. Ahora, después de haber taponado, es súper esperable que haya una descarga posterior por toda la sangre que uno empujó hacia atrás. Por lo tanto, puede ser útil pedirle al paciente que se enjuague, que se enjuague y bote el agua y vaya limpiando y ver si esa descarga está activa o no. Si sigue estando activa, ese taponamiento no está haciendo el efecto y hay dos opciones. Yo la verdad es que les recomendaría que antes de intentar hacer un taponamiento posterior, intenten mejorar su taponamiento anterior, que es la más probable causa de falla. Porque no es fácil hacer un taponamiento anterior, eso hay que entrenarlo. A veces hay anatomías que por desviaciones del tabique nasal, cornete grande, es complejo. Pero es la mejor forma de controlar el sangrado, un buen taponamiento nasal anterior, que puede ser más largo también, intentar una segunda vez con tórulas más largas y que uno llegue hasta las partes más posteriores de la nariz, porque el origen efectivamente puede estar más atrás en algunos casos. El taponamiento posterior sería utilizar una sonda Foley, inflarlo a nivel de la rinofaringe, traccionar y en el fondo tapando la coana, esto queda anclado y luego, con esa sonda que está bloqueando la salida posterior de la fosa nasal, se realiza un taponamiento anterior de todas formas. Ya en el fondo también va un taponamiento anterior, pero tiene este tapón puesto en la coana que lo asegura aún más. Luego, para que esto no se devuelva y se caiga, uno le puede hacer un nudo que tope, que choque contra el tapón anterior, o se puede poner una tela que sea más gordo en ese punto y que choque, en el fondo para que no se vaya hacia atrás. Súper importante que esa sonda no esté en contacto ni con la columela ni con el ala nasal, porque esa presión constante va a generar una necrosis, una úlcera por presión. Entonces aquí vemos cómo se pone este taponamiento posterior, se pasa la sonda Foley, 14, 16 de tamaño, se ve asomada en la orofaringe, se infla y se tracciona. Esto tiene que estar siendo traccionado mientras uno hace el taponamiento nasal, para que la compresión en la coana sea efectiva. Y mientras se hace esa tracción hacia anterior, se va poniendo un taponamiento anterior. Finalmente, como les decía, esta sonda no puede quedar en contacto con las paredes ni medial de la columela ni de la nasal, tiene que quedar así. No necesariamente de esta forma, puede quedar distinto, pero en el fondo no contactando las paredes cartilaginosas ni la piel. Si se hace este taponamiento, si es necesario hacerlo, a este paciente habría que dejarlo hospitalizado. Estamos hablando de una epistaxis severa, probablemente de origen a nivel de arteria fenopalatina u otro vaso arterial grande, em, y se va a dejar unos 5 o 7 días por lo menos. Ese paciente se maneja en general hospitalizado. ¿Qué otra opción existe para estos sangrados severos de origen en la región posterior de la fosa nasal? Hacer una cauterización endoscópica de la arteria fenopalatina. Vimos que la arteria fenopalatina estaba en la pared posterior lateral nasal, una rama de la arteria maxilar, que es el principal suministro de sangre de la fosa nasal. Si uno cauteriza esa arteria, reduce drásticamente toda la irrigación de la región posterior de la nariz. Ya aquí vemos una pared lateral nasal, acá está el foramen esfenopalatino, una rama de la arteria maxilar y se encarga de gran parte del suministro de sangre en esta región posterior.
Acá vemos el tabique nasal, eso también tira ramas hacia medial y hacia el tabique nasal. Esto se hace en pabellón. Acá vemos una fosa nasal a la izquierda, es difícil imaginárselo porque ya es una situación quirúrgica. Este es el hueso palatino, foramen esfenopalatino con la arteria emergiendo. Uno diseca la mucosa, encuentra esto y eso se puede cauterizar o ligar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que por supuesto depende de la disponibilidad de pabellón, de especialista, de otorrino, pero el paciente se realiza este procedimiento y puede irse de alta el mismo día. ¿Ya? Se ahorra hospitalización. No mencioné antes, pero el taponamiento posterior tiene el gran problema que es terriblemente doloroso también. Si es que se pone de manera adecuada y comprensivo como debe ser, es muy doloroso versus esto que el paciente queda sin tapón y se va para la casa. Tienen que saber que existe, pero obviamente va a depender de disponibilidad de pabellón y especialista, como les decía. El ácido tranexámico está mencionado como una alternativa para aquellos casos que no haya buena respuesta, 1 gramo cada 8 horas por 10 días, sin diferencia en control agudo de epistaxis, diferencia en resangrado a los 10 días. Por vía tópica, sin diferencia en control agudo de sangrado, mayor egreso hospitalario a las 2 primeras horas, menor número de episodios de resangrado a las 24 horas y a la semana. O sea, podría ser una ayuda, pero la verdad es que es muy discreto el efecto que pueden tener. Lo más efectivo es hacer un buen taponamiento nasal anterior y eso hay que entrenarlo. Ya, esto no era. Vamos a pasar ahora a trauma nasal. Quizás podemos terminar esta primera parte y responder preguntas si es que hay. A nivel de trauma nasal, vimos algo de anatomía ya. La pirámide nasal está compuesta por hueso y cartílago, los huesos propios nasales, más lateralmente está el hueso maxilar, proceso ascendente del hueso maxilar, que es mucho más duro. Los huesos propios nasales son huesos relativamente blandos, se fracturan y bien expuestos, por lo tanto son los que más se fracturan en la cara. Los traumas en la pirámide nasal son muy frecuentes y la fractura nasal es la fractura, como les decía, más frecuente de la cara. Se pueden fracturar los huesos, pero también se pueden fracturar los cartílagos. A veces hay fracturas nasoseptales y el tabique tiene en su porción anterior cartílago, más hacia posterior hueso también. La mayoría de los traumatismos que ocurran en la nariz van a ser contusiones nasales. Tiene que ser mayor energía para que llegue a generar una fractura. Y la fractura de los huesos nasales puede o no estar desplazada. Y eso es importante para el manejo, porque una fractura que no esté desplazada no va a requerir un manejo distinto al de una contusión nasal. El tabique nasal, que era la principal causa del sangrado que vimos antes, ¿qué le puede pasar? Se puede luxar, se puede fracturar y en cualquiera de los dos casos puede eventualmente haber un hematoma, que es la complicación que más urgiría resolver ante un cuadro de una fractura nasoseptal. El hematoma, ¿por qué? Porque el hematoma empieza a comprometer la irrigación del cartílago y eventualmente eso derivar en una perforación de ese tabique nasal posteriormente. Por lo tanto, si se identifica hay que resolverlo, drenarlo. Ya, acá vemos un esquema, cómo está el cartílago. Hay sangrado que diseca el pericondrio, compromete la irrigación y esto eventualmente después podría perforarse si es que no se resuelve a tiempo. Puede haber en los traumatismos de la región facial, por supuesto, lesiones combinadas. Pueden haber además rasgos de fractura en alguna de las paredes orbitarias. Pueden haber fracturas de tipo Lefort, pueden haber fracturas de mandíbula o de piezas dentales. Entonces, por supuesto, hay que buscar eventual, dependiendo de los mecanismos, del grado de severidad, otros huesos comprometidos, además de los huesos propios nasales. En servicio de urgencia, entonces, evaluar el estado general. ¿Cómo se evalúa la nariz? Primero la inspección. Si son pocas horas, normalmente va a haber edema, eritema, pueden haber lesiones en la piel, laterorrinea. Con la laterorrinea hay que tener cuidado porque muchas veces existe laterorrinea, son raras las narices que son 100% simétricas. Y con el edema, esa laterorrinea que puede ser preexistente se puede intensificar. Por lo tanto, no sería sinónimo necesariamente
de una fractura. Tratar de palpar, que según el edema que tenga puede ser más o menos difícil, uno puede percibir crépito óseo, que sería un signo categórico de fractura, o una movilidad normal del hueso nasal. Ya el hueso que se mueve, por supuesto, está fracturado e inestable. Y mirar dentro de la nariz, sobre todo buscando posible compromiso del tabique nasal de tipo hematoma que haya que resolver. La epistaxis es frecuente en el contexto de traumatismo, pero la gran mayoría de las veces es autolimitado. No va a requerir un manejo con taponamiento. En general, esto va a parar solo. La compresión que habíamos hablado antes. Entonces, servicio de urgencia que hacer, el manejo de la epistaxis, el manejo del dolor, sutura eventualmente de herida de parte blanda de piel que puedan haber, tratar de descartar el hematoma septal, que en el fondo lo que se va a ver endonasalmente va a ser un abombamiento uni o bilateral, y ese abombamiento va a ser blando. A veces uno puede ver algo que parece hematoma, pero en realidad es el tabique que está chueco, desviado. Pero si es blando, si es fluctuante, probablemente un hematoma. Hay que sospechar y diagnosticar la fractura nasal. Ahí está la clínica, lo que hablamos, y hay que conocer también el rol de las imágenes. Derivado torrino si se sospecha que hay una fractura desplazada. Ya, las imágenes lo más habitual es y frecuente es que se pida una radiografía de huesos propios nasales, pero es un examen que igual tiene limitaciones porque tanto la sensibilidad como la especificidad son bajas. Hay fracturas que pueden no necesariamente verse en este examen, y hay imágenes que uno puede ver en la radiografía que pueden ser confundentes, parecer un rasgo de fractura, pero no necesariamente lo van a hacer. Aquí pueden verse suturas, pueden verse vasos sanguíneos, y a veces eso confunde. Si clínicamente es evidente la fractura, la verdad es que este examen no va a ser necesario, porque por supuesto que la va a mostrar, pero se veía antes incluso de haber hecho la radiografía. El examen que tiene mejor sensibilidad y especificidad va a ser una tomografía computarizada, que tampoco va a ser imprescindible en todos los casos, justificado en algunos, si es que, por ejemplo, se sospecha lesiones múltiples de otro hueso, fracturas de alguna pared orbitaria, por supuesto, etcétera. A veces en los niños es difícil, queda la duda, estará o no estará fracturado. Eventualmente y con criterio, por supuesto, no a todo, uno podría apoyarse con la tomografía para evaluar estos huesos que son más pequeños, son más difíciles de discriminar si es que están o no fracturados, y sobre todo cuando hay mucho edema, y ver si eventualmente podrían beneficiarse de una reducción nasal. Sobre todo les menciono a los niños porque también uno ahí tiene un poco más de premura en el manejo de esa reducción. Un adulto uno puede reducir la nariz hasta 15 días. Por lo tanto, si está fracturado, no es urgente derivar al tiro otorrino, porque para la evaluación es mejor que esté con menos edema, y un procedimiento lo puede hacer hasta las 2 semanas. En los niños no tiene como 7 días. Por lo tanto, ahí saber si está fracturado y desplazado puede ser más relevante si es que queda la duda. Entonces, como les decía, ¿cuándo reducir la fractura? Cuando hay un desplazamiento significativo, cuando ojalá haya menos edema, porque uno lo hace en general palpando, y si hay mucho edema uno no va a palpar bien el hueso y puede que no quede tan bien. Ese edema bajo va a estar las primeras horas, que es infrecuente que uno lo pueda evaluar en esa ventana de tiempo, o después de la semana. En adulto, como les decía, la reducción se puede realizar hasta 2, máximo 3 semanas por fractura, y los niños hasta 7, 10 días máximo. Después de ese periodo, el hueso ya empieza a consolidar y no es fácil mover el hueso. En el fondo habría que refracturarlo para tratar de reducirlo. Y la última parte de esta clase, que es menos extenso, es un motivo de consulta bastante frecuente, pero hay algunas cosas que es importante destacar. El cuerpo extraño nasal. Profe, Ya una esto va a consulta, ser, ¿sí? disculpe que le interrumpa. No, en esta parte vamos a hacer las consultas de las dudas o Eh, si quieren, antes del cuerpo extraño nasal, podemos hacer preguntas de epistaxis y claro. Y si fractura, no, ¿sí? Ni un claro. problema.
y si nos pudiera dar como un receso de 5 minutos para que los chicos puedan añadir su asistencia, pero por mientras le voy a dar las preguntas que tengo. Aquí hay una pregunta, dice, ¿esos tapones que se inflan con suero, se le indican al Ajá. mismo paciente que lo retire? ¿En cuánto tiempo? No, al propio paciente no, porque si se hace un taponamiento, en el fondo, como debería ser, hasta el fondo, casi llegando a la parte posterior de la nariz, en general, ahí conviene derivar y que el retiro sea por otorrino. Ya, Si no es fácil sacar eso, como tampoco un tapón anterior con lo que sea. El paciente podría eventualmente sacarlo, pero, y sobre todo si son varios, puede quedar el riesgo de que quede alguno y en el fondo se transforme en esto que vamos a ver que es un cuerpo extraño nasal también, pero no que el paciente se introdujo, sino que quedó. Entonces hay que mirar bien la fosa nasal para asegurarse que no quede ningún resto de cuerpo extraño nasal que después pueda generar problemas. ya, Así genial. que si lo hacen, yo creo que derivación a otorrino después para eventualmente retirarlo. Aquí hay otra pregunta. ¿Existe un beneficio demostrado en humedecer las tórbulas para el taponamiento anterior con epinefrina y o ácido tranexámico? El ácido tranexámico ahí lo mostré, en realidad para el manejo agudo es poco, es poco. Lo más efectivo es hacer un taponamiento nasal correcto hasta el fondo de la nariz y que queden de manera compresiva. ¿Qué es lo que se ve habitualmente? Que el tapón en realidad no está puesto hacia posterior y que está solamente comprimiendo el vestíbulo nasal, en el fondo enrollado acá adelante, porque es difícil que pase hacia atrás. Y si está ese tapón de manera ineficiente comprimiendo, aunque se le ponga epinefrina, aunque se le ponga cualquier cosa, la verdad es que no va a ayudar más que la compresión. Eso es lo más importante. Así que yo le Ya, diría que no, que probablemente no va a ser, no va a marcar ninguna diferencia. ok. Aquí hay otra pregunta. Después de drenar un hematoma de tabique, ¿cómo se sospecha la complicación de absceso del tabique? ¿Se debería volver a ver un aumento de volumen o solo con el aumento de parámetros inflamatorios? Claro, si ustedes sospechan en servicio de urgencia, por ejemplo, un hematoma del tabique nasal, eso igual hay que derivarlo a otorrino, porque el drenaje no es solo drenar la sangre, sino que después hay que dejar una compresión, porque eso se vuelve a reproducir. Y esa compresión pueden ser puntos transfixiantes para que la mucosa quede pegada al septum nasal o eventualmente también poner un taponamiento nasal. Eh, esa sangre que queda acumulada ahí, por supuesto que se puede sobreinfectar y luego cuando uno hace el drenaje ya no va a ser solo sangre lo que saque, sino que el líquido eh, sanguíneo purulento, pero no necesariamente va a ser un paciente que esté séptico. Ujú. Pero el drenaje ahí sí que hay que derivarlo con más premura a otorrino. Más premura que la reducción que vimos que se puede diferir hasta la semana posterior, cuando la nariz esté con menos edema. Ok, aquí hay otra consulta. Dice, doctor, ¿qué pasa con la irrigación luego de la cauterización de la esfenopalatina? Ujú. Bueno, la gracia que tenga tanto afluentes de sangre es que igual eso después o sea, no es una zona que va a quedar sin irrigación, porque es como un plexo al final la sangre que llega de adelante va a llegar atrás, pero en lo agudo, al cortar ese flujo de irrigación, la posible lesión que pueda estar en esa región más posterior va a dejar de dar ese sangrado de difícil control. Em, y luego esa zona va a volver a irrigarse por otra vía. Ya no va a quedar ese pedículo arterial, pero vimos que hay por lo menos cinco importantes para cada fosa nasal. Así que es una zona que igual sigue estando irrigada, pero no con ese pedículo arterial. Eso puede tener importancia, pero ya una cosa eh, que más de especialidad. Hay a veces algunos colgajos que uno hace con la mucosa nasal para la reparación de defectos del techo o de perforaciones septales que a veces ocupan la arteria esfenopalatina. Si se hizo esta cauterización, ese colgajo ya no se podría utilizar, pero es algo que tiene otras soluciones, no es algo grave. Ya, genial. Nos quedamos sin preguntas. Profe, Ujú. ¿le gustaría hacer un receso de 5 minutos para que los chicos pudieran hacer ya la asistencia? O...
Ni un problema. Ahora, el ¿Sí? cuerpo extraño nasal es súper corto. No sé si prefieren terminar esto y esperar la otra o como quieran ustedes. Ya, sí, genial. Cuerpo extraño, receso y la otra. Súper, sí, es Listo. corto. Y si quieren después de cuerpo, pregunta o para el final. Genial. Muchas gracias. Ya, entonces, el cuerpo extraño nasal que les va a llegar al servicio de urgencia, en general, va a ser el paciente pediátrico. ¿Ya? Pueden tener distintos escenarios. Puede ser un cuerpo extraño que sea súper evidente, visible de esta forma, o, o que tengan que sospecharlo ustedes. Entonces, un motivo de consulta frecuente en el servicio de urgencia, principalmente niños. Pueden haber también situaciones de adultos, retraso mental, patología psiquiátrica o demencia. En la historia puede haber estado la observación de la introducción del cuerpo extraño o no. Le diría que en general no está presente. Cuando debería sospechar, sobre todo en niños que tengan rinorrea unilateral, mucopurulenta, eh, la unilateralidad, en los niños hay que sospecharlo siempre un cuerpo extraño, no tratarlo como una rinosinusitis aguda, si sale secreción purulenta a un puro lado, sino que hay que pensar que puede tener un cuerpo extraño ahí, eso es lo más frecuente. En el examen físico, entonces, con rinoscopía anterior, con o sin instrumento, como vieron en la imagen anterior, solo levantando la punta nasal ya se veía un cuerpo extraño, se puede ver el cuerpo extraño o se puede ver mucha rinorrea en un puro lado. Eso es súper sospechoso y lo más probable es que detrás de eso haya un cuerpo extraño nasal. Eh, o puede que no se visualice un cuerpo extraño, que tampoco haya rinorrea, que los padres en este caso hayan presenciado la introducción y ahí les queda la duda si hacer o no imágenes. Yo les diría que imágenes probablemente no va a ser necesario. En la mayoría de los cuerpos extraños no van a ser visibles con la imagen. Y si hubiera un cuerpo extraño en la nariz, en algún momento igual va a dar síntomas. Como les decía, como el tapón que se va a quedar dentro de la nariz, si uno taponó con 4 y sacó 3, ese cuerpo extraño va a dar rinorrea unilateral en esa fosa nasal, va a dar una infección. Lo mismo acá, en cuerpo extraño nasal. Si no se ve, si no está con rinorrea, capaz que ese cuerpo extraño se le fue a la guana, se lo tragó, o le salió por delante y no fue visible. Entonces se le pueden dar indicaciones para reconsultar SOS. ¿Ya? Le diría que no es imprescindible probablemente tomar imágenes. Si se visualiza el cuerpo extraño, esto es súper importante, no intentar retirarlo en el servicio de urgencia. Por muy fácil que se parezca, en la primera imagen se veía que estaba súper evidente un cuerpo verde que está casi que llegar y tomar, pero no va a ser fácil. Nunca es fácil sacar un cuerpo extraño nasal, menos en niños. ¿Cuál es el problema? Que si se intenta hacer y no se logra, ese paciente va a quedar traumatizado y luego a nosotros nos va a costar mucho más extraerlo y que también basta un pequeño movimiento para que uno pueda causar mucho daño dentro de la nariz. O puede que no sea un daño grave, pero basta una herida chica, se va a llenar de sangre y ya el procedimiento va a ser imposible. Entonces, siempre cuerpo extraño nasal que lo sospechen, derivado otorrino para extracción. ¿Cuál es la ventaja? Hay que contar con todas las herramientas necesarias porque no es fácil. Es muy difícil sacar un cuerpo extraño nasal, puede incluso en algunos casos ser necesario llevar a pabellón. Cosa fundamental que probablemente en servicio de urgencia no se va a tener es iluminación. Y una iluminación que vaya en la misma trayectoria que uno está mirando. Al igual que cuando uno mira el oído, si la luz viene de otro lado, se va a ver un efecto de sombra. Uno no va a ver el túnel que quiere ver acá en la nariz hasta el fondo. Se va a necesitar aspirar. Una situación extremadamente frecuente es que esté lleno de rinorrea y no se ve el cuerpo extraño nasal, por lo tanto, contar con una aspiración. Contar con los instrumentos necesarios también para sacar este cuerpo extraño, que pueden ser cucharillas, pueden ser este tipo de pinza, se llaman Harman, y normalmente tampoco va a ser tan fácil como se ve en esta foto, un paciente que va a estar cooperando. Pacientes pediátricos, nosotros lo general están con contención, por lo menos ayuda de 2 o 3 personas que eviten cualquier movimiento, porque uno está trabajando dentro de la nariz y basta un pequeño movimiento acá para generar un desgarro de la mucosa del tabique nasal, del cornete, sangrado, etcétera, y el procedimiento ya no se va a poder realizar. Por lo tanto, esto siempre, aunque se vea muy fácil, eh, derivar para extracción. Saber que un cuerpo extraño, que es
de mayor urgencia que los demás es la pila de reloj. ¿Por qué? Porque eso quema la mucosa. Hay pacientes que se lo meten en el oído también, pero en la nariz va a quemar el tabique nasal o las paredes laterales y va a generar una perforación. Por lo tanto, es súper importante aquí que la urgencia sea mucho más rápida que el cuerpo extraño nasal común. Ojalá el mismo día, porque bastan horas para que esto genere una quemadura en la mucosa nasal. Eso era cortito el cuerpo extraño nasal. Y bueno, Ok. otra cosa que no comenté respecto de eso es que una cosa que uno podría hacer en servicio de urgencia para intentar extraer un cuerpo extraño nasal es con el apoyo de los padres, una maniobra que se llama el beso de la madre. Un niño, por ejemplo, tiene un cuerpo extraño como el que se veía en la imagen inicial, con una, por ejemplo, es, a este niño se le tapa la otra fosa y la mamá le puede soplar fuerte a través de la boca. Ese flujo de aire va a dar la vuelta por la coana y va a empujar el cuerpo extraño desde atrás. No sé si para este cuerpo que se ve acá, pero para algún tipo de cuerpo extraño, eso podría ser una maniobra que puede realizar la mamá y ser efectiva como opción. Tal vez eso es lo único que se podría intentar, pero tratar de sacar eso, la verdad es que en servicio de urgencia no. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, aquí tenemos una pregunta. En contexto de hospital rural, donde una Ujú. interconsulta a otorrino puede demorar meses, ¿qué podemos hacer respecto al cuerpo nasal? ¿Qué tips nos da para la extracción en la urgencia? No hacerlo. Porque, claro, esto no es para derivarlo a un policlínico normal. No sé si, o sea, a un policlínico regular, normal, en que vaya a una lista de espera. Esto en general se deriva a un polichoque. No sé si eso está instaurado necesariamente en todas partes, pero polichoque otorrino son para urgencias de este tipo que en el fondo no pueden ir a lista de espera. Esto va a estar infectado y tiene que resolverse lo antes posible. Pero claro, si se va a hacer, si no hay ninguna otra opción, te diría que en servicio de urgencia tienes que tener como todo lo necesario para eventualmente hacerlo. No se puede, no hay una manera fácil de resolverlo. Y el problema es que el daño que puedes hacer tratando de sacarlo probablemente va a ser mayor si es que no cuentas con todos los implementos necesarios. Tiene que derivarse para retiro en alguna parte. Y en polichoque. O por Bueno, último, no sé, otorrino particular, por último. entiendo. No nos quedan preguntas, así Ya, que vamos a pasar a un pequeño descanso de 5 minutos. Por mientras voy a proyectar el QR de asistencia para que lo puedan ir llenando. Y eso, vamos a esperar un ratito, 5 minutos de descanso y seguimos con la siguiente clase. ya, súper. Muchas gracias.
Bueno, volvimos del receso, cortito el receso, espero que hayan podido llenar su asistencia. Si no, como siempre, recuerden que al final de la sesión también vamos a proyectar el link, o sea, el QR para que puedan seguir marcando su asistencia. Y bueno, vamos a seguir con el doctor Daniel Páez para que vamos a terminar la última clase. ¿Mm? Ya, se ve y se escucha bien, ¿no? Se ve y se escucha, profesor. Perfecto, ya. Vamos a hablar en esta clase, que es un poquito más extensa, de complicaciones de rhinosinusitis, que tal vez es algo menos conocido que lo anterior. Ya tanto la epistaxis, el trauma, el cuerpo extraño son cosas más o menos súper evidentes que uno la va a ver y la va a identificar inmediatamente, no así las complicaciones. Por eso le pongo un poco más de énfasis a esta parte, porque, porque hay que conocer bien para reconocerlo. A veces va, pueden pasar desapercibidas, no como sospecha una complicación. Y hablamos un poco de anatomía de la fosa nasal, pero las cavidades paranasales es importante también conocer que tienen una relación directa con la órbita. El ojo está arriba del seno maxilar, lateral al seno etmoidal, debajo del seno frontal. Por lo tanto, la órbita está rodeada de cavidades paranasales. Toda la fosa nasal y cavidades paranasales va a estar en contacto con la base de cráneo anterior, la fosa anterior, y parte de la fosa media también en el esfenoide. Hacia abajo, separado con el paladar, tenemos la cavidad oral, ¿ya? Y también, por extensión, hay cosas que se pueden relacionar. Por ejemplo, infecciones dentales que pueden comprometer el seno maxilar, etcétera. O sea, por continuidad hay cosas que pueden explicar algunas complicaciones. Y hay relaciones neurovasculares importantes a considerar. Hay sistemas venosos que drenan nariz, cavidades paranasales, órbita, que son sistemas venosos avalvulares a través de los cuales puede difundirse una infección, un patógeno. Y ese principal mecanismo es por el que esto se extiende. Hay pares craneales asociados al seno esfenoidal, al ápex orbitario, el segundo par, el tercer, cuarto, ramas del quinto, oftálmico y eventualmente el maxilar, y el sexto par craneal también, los oculomotores, que entran por la fisura orbitaria superior. Y sistemas arteriales, vimos que hay en la irrigación nasal parte de carótida interna, carótida externa, en la fosa nasal. Y en el seno esfenoidal está relacionado directamente con la arteria carótida en el seno cavernoso, que están en sus porciones laterales. Ya vemos ahí lo mismo, la irrigación nasal que vimos antes. Mm, Acá se ve más claramente carótida interna, arteria oftálmica y ramas etmoidales que van hacia la fosa nasal. Acá vemos cómo ya hay una comunicación directa, un orificio que va a comunicar el etmoide, que son estas celdillas que están entre los dos ojos, con la órbita. Las vías de diseminación, entonces, hay extensión directa, como hablaba, la órbita está rodeada de cavidades paranasales y la base de cráneo también. Ya acá tenemos base anterior, fosa media, todo el techo de estas cavidades paranasales coinciden con la base de cráneo. Y está el fenómeno de la tromboflebitis retrógrada, esta red venosa valvular de nariz, cavidades paranasales, plexo pterigoideo, órbita, que va a ir drenando de anterior a posterior hacia el seno cavernoso que está en las porciones laterales del seno esfenoidal. Por vía hematógena arterial es menos probable, pero también puede ser un mecanismo. Vemos aquí un ejemplo de este sistema venoso avalvular, como va drenando hacia el seno cavernoso, que estaría acá. Ujú. Acá vemos el nervio óptico. ¿Cómo se clasifican las complicaciones de la rhinosinusitis? Hay algunas locales que son más de manejo de especialidad, probablemente no van a ser de manejo urgente en el servicio de urgencia. Las que sí tienen que conocer son las orbitarias y las intracraneales. Respecto a las locales, mencionar solamente, como les decía, todo en general es más de manejo de especialistas. Existen los mucoceles. ¿Qué son los mucoceles? Es una lesión quística de una cavidad paranasal completa.
puede ser el seno maxilar, puede ser más frecuente celdillas del etmoide que se van a tapar, no van a drenar bien y eso va a generar que se expandan porque una cavidad que sigue produciendo moco se va a expandir y va a remodelar el hueso. Lentamente progresivo, pero eso se va a ir dilatando. Debido, como les decía, a una obstrucción crónica del drenaje de la cavidad afectada, más frecuentes son las frontoetmoidales, celdilla, y el diagnóstico es clínico imagenológico, un escáner de cavidades paranasales sin contraste asociado con una resonancia magnética de cavidades paranasales es más que suficiente. Y ese mucosele, que va a ser, es distinto a un mucosele de la mucosa de la cavidad oral, es una cavidad, una celdilla de una cavidad paranasal completamente expandida y remodelada. Eso se puede infectar y puede dar un cuadro que se llama piomucosele, que puede tener asociado algún compromiso más inflamatorio o séptico. El tratamiento acá es quirúrgico. Acá, bueno, llama la atención que hay un desplazamiento de este ojo hacia lateral, hacia inferior, y esto es lo más frecuente en los mucoceles frontoetmoidales. Aquí hay celdillas etmoidales, acá está el seno frontal, una celdilla que acá empieza a crecer y a remodelar, va a generar este efecto, que el ojo se desplace hacia lateral, hacia inferior y probablemente un poco hacia anterior, hay proptosis, tal como vemos acá. Hay una celdilla que ha crecido, hay remodelamiento incluso de la pared medial de la órbita, esto se mete hacia el ojo. ¿Y cuál es el problema? Que empieza a afectar y a comprometer la irrigación del ojo. Ya puede comprimir, puede empezar a comprometer progresivamente la visión, incluso si es que el nervio óptico se ve afectado. Hay otras complicaciones locales como la osteomelitis, que es la infección ósea de foco rinosinusal, más frecuente en seno frontal. Está clásicamente descrito el tumor inflamatorio de Pott con compromiso en la tabla anterior del seno frontal y un aumento en las partes blandas en esa zona. Diagnósticos clínicos y escáner de cavidades paranasales con contraste. Tratamiento antibiótico prolongado y cirugía. Probablemente hay que hacer un debridaje del hueso comprometido. Acá vemos tumor inflamatorio de Pott, aumento de parte blanda en relación a la tabla anterior del seno frontal. Ya esas son las causas locales, manejo de especialidad, pero estas tienen que conocer muy bien, que son las complicaciones orbitarias. Eh, ¿cómo tienen que sospecharla? En general van a ser en pacientes pediátricos, aumento de volumen del párpado, enrojecimiento, y puede no ser tan evidente la rinosinusitis. Si hay un paciente pediátrico que consulta con el ojo hinchado, hay que examinar y buscar dirigidamente si esto puede eventualmente tener un foco nasosinusal, porque puede la clínica pasar bastante desapercibida, sobre todo en los niños que constantemente están con rinorrea, puede haber estado cursando un resfrío, no necesariamente una rinosinusitis severa va a generar una complicación orbitaria, pero lo más probable es que si este paciente uno sospecha una complicación y le hace una tomografía, probablemente el etmoide va a estar ocupado completamente y puede verse distintos grados de compromiso a nivel orbitario. ¿Ya? Acá vemos la órbita izquierda, vemos el orificio por el que pasan las arterias etmoidales, vemos este hueso que es etmoides, se llama lámina papirácea porque es muy delgada, y por transparencia hacia medial están las celdillas etmoidales. Es muy frecuente en los niños que sea a raíz de una sinusitis del seno etmoidal, porque a veces los niños no tienen incluso desarrollo del seno frontal ni de esfenoidal, del etmoides que se comprometa estructura orbitaria. Y otra consideración que hay que tener para la clasificación es que existe un septum orbitario, que en el fondo es el periósteo que tiene este hueso, que viene por acá y por acá, se proyecta hacia el tarso, por arriba y por abajo. Y eso va a generar una barrera que en el fondo hacia anterior es básicamente párpado y hacia posterior es contenido orbitario propiamente tal. Se habla de complicación orbitaria pre y postseptal. Por supuesto que la postseptal es mucho más compleja que la preseptal. Entonces, las complicaciones orbitarias son las complicaciones más frecuentes de una rinosinusitis aguda, son más prevalentes en niños y en hombres. El foco más probable
va a ser etmoides primero, luego maxilar, frontal y esfenoidal. Bacteriología habitual de una rinosinusitis, estreptococo, aurea, Haemophilus influenza no tipificable, anaerobio, pero también pueden haber casos de polimicrobianos, sobre todo cuando hay abscesos asociados. Y hay que saber que la mitad de las complicaciones intracraneanas que vamos a ver posterior a esto tienen un compromiso orbitario inicial. O sea, un paciente que llega con una complicación de una rinosinusitis orbitaria es un paciente que hay que estar monitorizando porque ese compromiso orbitario, uno, puede ser progresivo y ir comprometiendo progresivamente más profundo y mayor la visión, pero también un paciente que puede hacer una meningitis con mayor facilidad si no recibe un manejo adecuado. Entonces, acá nuevamente, red de sistema venoso avalvular que va a ir dando una progresión desde un compromiso más anterior hacia un compromiso orbitario, finalmente derivando en compromiso del seno cavernoso. ¿Ya? Todo esto va hacia el ápex orbitario. Vemos la órbita, vemos nervio óptico que pasa por acá, acá está está el etmoide, fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior. Detrás de la fisura orbitaria superior vamos a llegar al seno cavernoso. La clasificación de Chandler, que es progresiva de anterior a posterior, parte con una celulitis preseptal, de esa banda de tejido de periósteo que se prolonga hacia el tarso. Hacia adelante solamente hay inflamación, hay una celulitis orbitaria después, absceso subperióstico, absceso orbitario y trombosis del seno cavernoso finalmente. Hay un diagrama más o menos de cómo es ese compromiso progresivo. Solo párpado, compromiso inflamatorio del contenido orbitario, hay una colección que eventualmente tiene que ser drenada, subperióstica, acá hay hueso, acá hay periósteo, entre medio está el absceso, acá hay un absceso dentro de la órbita y acá ya hay compromiso del seno cavernoso. La preseptal, que afortunadamente es la más frecuente, menos grave, infección de piel y subcutáneo anterior al septum orbitario, básicamente párpado, como les decía. Edema, eritema y dolor palpebral. Y esto es súper importante, que la clínica tiene que tener todo normal respecto al funcionamiento del ojo. Agudeza visual, reflejo pupilar, movilidad ocular y presión intraocular, todo ello debe estar normal. A veces es difícil evaluarlo porque el edema de párpado y la inflamación puede comprometer el examen del ojo. Es difícil evaluarlo, pero hay que hacerlo y asegurarse que esté todo esto normal, porque si hay algo de esto alterado, uno inmediatamente ya sabe que es más que una celulitis preseptal. Acá lo que hay que hacer es si se sospecha esta complicación, una tomografía de cavidades paranasales, que es básicamente lo mismo que una de órbita y cavidades paranasales son iguales, pero tiene que ser con contraste. Y este es un problema que muy frecuentemente se ven en los servicios de urgencia cuando nos llega la sospecha de complicación, que se hizo una tomografía sin medio de contraste y que luego hay que repetir. ¿Y por qué es tan importante el contraste? Porque hay que distinguir cuando hay un absceso de cuando no lo hay. Y eso no se va a ver, no se puede distinguir en una tomografía sin medio de contraste. Entonces, siempre que se sospecha esta complicación, tomografía de cavidades paranasales con contraste. En este caso del preceptal que se va a ver engrosamiento difuso, tejido blando anterior al septum, y el tratamiento en general debería andar bien con tratamiento antimicrobiano, antibiótico con cobertura de gérmenes de rhinosinusitis, eventualmente ve las primeras 48 horas para observación que esto ande bien y que no siga evolucionando a estadios más avanzados, y hacer una salida descongestionante. ¿Ya? Vemos este aumento de volumen palpebral y que en la tomografía se ve el aumento de volumen y edema a nivel palpebral, pero que del septum hacia posterior se ve la órbita bien. La celulitis orbitaria ya hay compromiso infeccioso detrás del septum, no hay formación de absceso en esta etapa, y en la clínica aquí pueden empezar a aparecer, además del edema que estaba en la etapa inicial, puede haber alteración de la movilidad ocular, puede haber afectación de la agudeza visual también, y de la presión también, por supuesto. Escáner de órbita y cavidades paranasales con medio de contraste es lo mismo. Realce, se va a ver un realce de la grasa orbitaria extraconal y de la musculatura.
Y el tratamiento acá básicamente es similar, terapia antibiótico endovenosa, pero súper importante hacer un seguimiento a estos pacientes porque hay que ver que sigan evolucionando bien y que no vayan progresando. Seguimiento oftalmológico. Quizás cuando ustedes lo evalúan está con agudeza visual normal, pero eso puede cambiar. Así que ese seguimiento hay que estarlo haciendo de manera frecuente durante esa hospitalización. Puede requerir este paciente eventualmente un drenaje de sus cavidades paranasales, que es el foco inicial que está generando esta complicación. ¿Ya? Externamente, entonces, difícil distinguir. Como ven con este nivel de edema, probablemente es difícil incluso abrir ese ojo. Hay que apoyarse de la evaluación oftalmológica para evaluar la movilidad, etcétera, todas las funciones que pueden estar alteradas. Y acá en la tomografía vemos cómo hay un compromiso ya más allá del septum a nivel de la grasa, de la musculatura. Ya vemos todo este tejido inflamatorio. El absceso subperióstico, hay una colección de pus, como habíamos visto, entre el hueso, la pared orbitaria, que tiene distintas paredes en la órbita, en general la más comprometida es la medial, puede ser la superior también, la inferior incluso, y la periórbita, que la periórbita es periósteo. Pared medial, como decía, lo más frecuente en relación a compromiso etmoidal. Clínica, muy similar, puede eventualmente haber mayor compromiso en la motilidad ocular y de la agudeza visual, claro que va a depender del grado de inflamación, del tamaño de ese absceso también, y de cómo vaya evolucionando. Tomografía con contraste, lo mismo, aquí cobra mucha importancia el contraste porque se va a ver una hipodensidad con un reborde hipercaptante periférico en relación a la pared orbitaria y la periórbita, asociado a signos de celulitis orbitarias, que es la etapa previa. Tratamiento antibiótico endovenoso, empírico amplio espectro y ajustar eventualmente con cultivos, sobre todo si esto se va a drenar. Drenaje de cavidades paranasales y de colección. Esto muchas veces es necesario hacerlo, aunque si el absceso es muy chico y sobre todo en niños, uno puede observar primero cómo evoluciona con la terapia antibiótico. Pero ahí hay que hacerle un seguimiento muy, muy estrecho porque puede que no ande bien y vaya empeorando, entonces tampoco hay que tener una conducta tan expectante. Eh, Elaboración y seguimiento oftalmológico. La gracia de hacer el drenaje de las cavidades paranasales, en este caso, que sería el seno etmoidal, es que si uno va abriendo, ¿cómo se hace este drenaje? Uno va abriendo las celdillas del etmoide y ahí sale contenido mucopurulento, y cuando uno llega al límite lateral, es una lámina muy delgadita de hueso que vimos antes, que es la lámina papirácea que separa etmoides de órbita. Uno puede desde la fosa nasal resecar cuidadosamente esa capita de hueso y el absceso que esté localizado medial va a drenar hacia la fosa nasal. Y ahí es la forma de hacerlo en estos casos. Uno drena a través de la fosa nasal por vía endoscópica, un absceso de pared medial con bastante facilidad y muchos de la pared superior, si es que son mediales, y inferior también. Misma clínica, se distingue solo con una tomografía con contraste. Ya, acá vemos un reborde hipercaptante, centro hipodenso, y como les decía, esto si uno lo está drenando por acá, por viento nasal, esta capita que ahí se ve que pareciera ser gruesa, pero es muy delgada, es como un papel, uno la saca, uno la saca y em, puede drenar esta colección. El absceso orbitario es una colección intraorbitaria, intra o extraconal, clínica muy similar a la anterior. El escáner con contraste nos va a mostrar la diferencia y el tratamiento va a ser similar. La diferencia es que el drenaje de este absceso, para poder drenarlo, hay que abrir la periórbita. ¿Ya? Ahí probablemente ya va a requerir em, participación de oftalmólogo, alguien que abra la órbita y entre el contenido orbitario para drenar. Eventualmente también sí se puede hacer descomprimir la órbita solamente, sacando paredes de hueso, haciendo cortes en la periórbita, que es periósteo, porque el aumento de presión dentro del ojo
lo mismo que pasa con el mucosele, va a ir comprometiendo la irrigación del nervio óptico y la visión. Entonces también se puede hacer por vía endoscópica endonasal una descompresión de esa órbita para liberar la presión y que no sufra el nervio óptico y no haya un daño visual irreversible. Ujú. Ahí vemos que el escáner nos muestra la diferencia. Y finalmente, la trombosis del seno cavernoso asociado a compromiso esfenoidal, sobre todo porque está directamente relacionado, pero también por este compromiso vascular de las venas avalvulares, es la etapa final de las complicaciones orbitarias. Acá el compromiso puede ser lateral, bilateral, perdón, si bien primero parte un ojo, eso avanza hacia posterior, se compromete el seno cavernoso y los senos cavernosos están comunicados por senos intercavernosos. Hay venas que unen, que cruzan de un lado a otro, por lo tanto, si se compromete uno y eso evoluciona, va a terminar comprometiendo el otro. Va a haber compromiso de los pares craneales que están en relación al seno cavernoso, que son los oculomotores, B1, por el límite inferior está el maxilar también, que eventualmente también se puede comprometer. El escáner con contraste, resonancia con gadolinio y venografía por resonancia nos van a dar el diagnóstico y acá es antibiótico endovenoso, igual que en todos los otros casos, anticoagulación podría llegar a ser necesario, es un poco controversial, pero sobre todo en los casos unilaterales, o sea, cuando está partiendo para prevenir que se haga bilateral, y eventualmente cirugía de cavidades paranasales, drenar la rinosinusitis que puede estar ahí como foco no controlado, puede tener un rol también. Aquí, bueno, un recordatorio del seno cavernoso, la carótida pasa entre medio, carótida interna, eh, los oculomotores están en general en la pared lateral de este seno cavernoso, el sexto par pasa más medial, todo esto se puede comprometer y vemos que acá está el seno esfenoidal, o sea, hay relación directa. Las complicaciones intracraneanas, vamos a verlo esto un poquito más corto, son poco frecuentes, pero potencialmente, obviamente, muy graves. Hay extensión directa, como ya hemos visto, hay extensión venosa, que acá hay vena diploica, anastomosis de vasos durales, con periórbita y con el cuero cabelludo, más frecuente en jóvenes y adolescentes. Ya entonces, vena diploica en relación al cráneo, acá van a comunicar con el cuero cabelludo hacia los senos venosos, pero también esto sucede con las cavidades paranasales. La clínica acá, bueno, puede ser súper variable, pero tienen que sospecharlo siempre en un paciente con una rinosinusitis que esté con este compromiso orbitario, que esté con fiebre y cefalea. Puede que sea solo la cefalea ya motivo suficiente para sospechar una complicación intracraneana, que se hace una cefalea demasiado intensa. Fiebre alta, letargia, por compromiso de conciencia, por supuesto, y una serie de otros signos neurológicos que ya cada vez se van a hacer más evidente el compromiso intracraneano. Parámetros inflamatorios, hemocultivos puede ser necesario realizar, punción lumbar, tomografía de cavidades paranasales, cerebro con contraste, resonancia de cerebro, y eso es una complicación grave que puede tener incluso una morbimortalidad alta. La meningitis, que es lo más frecuente, cefalea, fiebre, rigidez de nuca, hay que buscar los signos meningios cuando uno tiene la sospecha y solicitar una punción lumbar para el diagnóstico. Si se confirma la meningitis, de todas formas hay que hacer un estudio imagenológico buscando posibles otras complicaciones intracraneanas, absceso. Tratamiento antibiótico de amplio espectro con penetración de barrera hematoencefálica, drenaje de cavidades paranasales también, sobre todo si mala respuesta en las primeras horas. Pueden haber colecciones también, epidural, subdural, con clínica neurológica que puede ser variable, pero esto hay que diagnosticarlo con imágenes. Y el tratamiento lo mismo, antibiótico de amplio espectro con cobertura anaerobio, que cruce la barrera hematoencefálica y aquí asociar el drenaje neuroquirúrgico a el drenaje de las cavidades paranasales también. Idealmente hacerlo en un mismo tiempo, porque si se drena el compromiso intracraneano y no las cavidades paranasales, eso se puede volver a reproducir. Absceso cerebral, lo mismo, la distinción va a ser con estudio imagenológico y mismo manejo.
Por último, hablar de la rinosinusitis fúngica invasiva, que es un cuadro relativamente poco conocido. Es un tipo de complicación también que es importante poder reconocer en la atención primaria en servicio de urgencia. Clínicamente, va a ser un cuadro de una rinosinusitis probablemente en etapas precoces normal, con una tomografía que no mostraría ningún hallazgo característico, pero que la diferencia es que está sucediendo en un paciente inmunocomprometido y que va a tener una evolución mucho más agresiva en el curso de días incluso, con compromiso, como vimos recién rápidamente, de la órbita intracraniana y que evoluciona hacia la necrosis. Ya, acá hay una severidad del hongo que genera angioinvasión, rápida diseminación y destrucción de tejido. Entonces, hay una infección fúngica invasiva de cavidades paranasales con rápida progresión, que pueden ser día a semana, rápido compromiso orbitario y cerebral, hay angioinvasión con necrosis de los tejidos y hay que sospecharlo en paciente inmunocomprometido. Ya esto es lo principal. El paciente inmunocomprometido puede ser un paciente evidentemente que tenga características de un inmunocompromiso, neutropénico, neoplasia hematológico, pero lo más frecuente que se ve actualmente es el paciente con una diabetes que esté descompensada. Entonces, en el servicio de urgencia, un paciente diabético mal compensado que esté con un cuadro rinosinusal, eventualmente con compromiso orbitario, hay que pensarlo. Hay que pensarlo porque genera mucha más urgencia que si fuera un compromiso orbitario por una rinosinusitis en el fondo normal, que uno puede observar la evolución, luego posteriormente definir el manejo. Acá no, acá el manejo debe ser precoz y agresivo. Tener recordar eso con un paciente diabético. La clínica va a ser súper variable. Al principio puede ser un cuadro de rinosinusitis normal. Rápidamente se van agregando otros síntomas, entonces la clínica va a ser variable. Fiebre, dolor facial, congestión, alteraciones oculares visuales, alteraciones de conciencia, de pares craneano y el estadio final, las afectaciones de mucosa con necrosis como vimos en la imagen anterior. En el escáner puede, en etapas tardías, evidenciarse erosión ósea, que es un signo tardío, ya hay destrucción de hueso incluso, y en la resonancia con Gaoliño nos va a ayudar a distinguir mejor el compromiso orbitario intracraneano. Pero el diagnóstico definitivo de esto es la demostración histopatológica de la invasión fúngica, o sea, tomar una biopsia y ver cómo hay hongo invadiendo los vasos sanguíneos. Las características de la mucosa pueden pasar, todos siendo en un paciente con el mismo cuadro, pero de una mucosa normal, tal vez levemente pálida o poco irrigada, a una mucosa que esté francamente necrótica. Tratamiento es con terapia antifúngica sistémica, y habitualmente anfotericina, liposomal. Manejar la condición inmunosupresora, que lo más frecuente actualmente es el paciente diabético, eso hay que mejorar la glicemia, si no va a condicionar siempre el buen resultado del tratamiento. Y hay que hacer un tratamiento quirúrgico que es agresivo, con debridamiento del tejido afectado. El pronóstico siempre es malo, tiene una alta mortalidad incluso con el tratamiento. El tratamiento debe ser agresivo y muchas veces mutilante, sobre todo si se diagnostica en etapas más tardías. Y el principal factor pronóstico es la precocidad del diagnóstico y el inicio del tratamiento. Por eso lo importante es sospechar, por eso lo importante es que esto sea conocido a nivel de médico general, en servicio de urgencia, porque finalmente son los que van a marcar una diferencia pronóstica para estos pacientes, porque lo sospechan antes. Compromiso puede ser partir en la fosa nasal, pero comprometer rápidamente órbita, el hueso maxilar que está acá dibujado y el paladar. Y requerir una resección, como les decía, mutilante, incluso con piel y posterior eventualmente reconstrucción en caso que un paciente de esta característica con esta detección sobreviva. Compromiso ya esto súper tardío con piel, vemos que están abiertas las cavidades paranasales, el septum nasal, pésimo pronóstico, pésimo
resultado también estético con un paciente que requiere algo así. Pueden requerir muchas veces exenteración orbitaria además. ¿Cuál es el objetivo? Ojalá el diagnóstico precoz y para eso dar a conocer que existe esta complicación y si uno lo diagnostica antes de que tenga este compromiso extra, cavidades paranasales, uno puede hacer un manejo sin resecciones mutilantes solamente a través de la fosa nasal con una cirugía endoscópica. Uno puede hacer una resección muy grande dentro de la nariz, no dejando ninguna cicatriz externa y, por lo tanto, dejando un paciente sin una secuela que puede ser eh, muy devastadora, que en el fondo es tener mutilada su cara, perder un ojo. Como conclusión, entonces, conocer anatomía de cavidades paranasales y las relaciones con órbita y base de cráneo. Hay que sospechar las complicaciones de la rinosinusitis y para eso hay que conocerla, pedir los exámenes adecuados para el diagnóstico y lo último es tener un bajo umbral de sospecha de la rinosinusitis fúngica invasiva en pacientes inmunosuprimidos. Hay que examinar las mucosas de estos pacientes, mirar las fosas nasales, ver si se ve necrosis, si se ve mucosa pálida y el paladar también. Y activar las alarmas precozmente, evaluaciones por otorrino, oftalmo, neurocirugía e infectología. Muchas gracias, doctor Daniel, por esta increíble cátedra. Bueno, por parte del equipo de la jornada de otorrinolaringología, le damos muchas gracias por el día de hoy. Vamos a ver si quedan algunas preguntas. Tenemos, aquí hay una. ¿Puede haber una Ujú. complicación posterior a drenar el absceso por la lámina papiracea? Complicación por abrirla, la verdad es que no. O sea, no una complicación por haberla abierto. Claro, por supuesto que si se hace mal uno puede dañar la periórbita, pero solo por sacar esa lámina papilácea no pasa nada. De hecho, en una cirugía endoscópica, por otro motivo, uno a veces saca esa lámina, uno puede descomprimir el ojo a la fosa nasal, con eso no pasa nada. No genera ningún efecto. Uno, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, puede ayudar a descomprimir el ojo sacando completamente la pared medial del ojo por dentro de la nariz y parte del piso también, de la pared inferior. También pared lateral, pero endoscópicamente pared medial inferior. O sea, uno lo saca. Ya, genial. No parece no haber más preguntas. Súper. Bueno, recalcar de nuevo las gracias al doctor por el apaño y por las increíbles clases que hemos tenido hoy. Voy a volver a compartir el link para que se vuelvan a marcar su asistencia y estaríamos por hoy día. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por participar. Que esté muy bien. Muchas gracias. Igual. Chao. Bueno, chicos, aquí está el QR para que puedan anotar su asistencia. Es el mismo link que envié antes, lo voy a reenviar. Y estas han sido las clases del día de hoy. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por la paciencia. Las clases empezó un poquito más tarde, pero se lograron dar con tranquilidad. Tenemos algunas preguntas. Aquí están. Tenemos que la última clase era la de urgencias. Si no me equivoco. Mm, 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 mm. Complicaciones rinosinusitis, es la última. Las complicaciones. La primera tuvimos trauma nasal, cuerpo extraño y epictaxis. La última es complicaciones. Voy a dar unos minutos para que terminen de anotar su asistencia. Cualquier duda, consulta, recordar que pueden hablar a la página de Instagram. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Voy a dejar esto abierto unos 5 minutos más para que puedan seguir anotando. Y nos vemos en la siguiente jornada.